Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a nuestro programa de Torá que tenemos con el Raf Natan Menashe. Hoy vamos a ver la parasha Tezabé y bueno, pues ya está. Ya sabes que estoy dedicado a hacer genealogías y que podéis contactarme en la página web raicesjudías.com con guión en medio y ahí al WhatsApp y directamente yo ya os voy hablando. Sin vacilación, saludamos al Raf. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Qué lindo estar juntos de nuevo La verdad para que estudiar. yo lo disfruto mucho este ratito de la semana, lo disfruto Me muchísimo y pongo luego sigo contento. pensando toda la semana. Muy De bien, me hecho, parece genial. de Eh, hecho, Raf, sí, estuve viendo durante el Shabbat, tenía por aquí un libro que me encontré de la mesa de los que estuvimos hablando, de la mesa de los panes, y a ver si soy capaz de perfecto. compartir la pantalla y Bueno, enseñar ya un resumimos de poquito. lo que hablamos, o sea, la semana pasada habíamos hablado, uno de los temas que habíamos tocado era el Shulchan del eje Mapanim, ¿no? La mesa que había en el Correcto. Betamikdash, donde se ponían los 12 panes, y explicamos cómo que eso lo que simbolizaba era que Hashem nos da la parnasa. Ahora, bueno, Correcto. entonces seguías investigando vos en tu casa y encontraste este libro de Mahona Mikdash, ¿no? De los Eso Kelim es del Mikdash. correcto. Aquí veo la mesa que me sorprendió muchísimo, porque lo último que me esperaba era que los panes estuviesen así puestos uno encima del otro. La Claro, forma muy de bien. los, la Está forma bien, de se los. puede ver en la foto que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de un lado, 6 del otro, que son los 12 panes, y como queda claro, no es que es una mesa más rectangular que están apoyados, sino como que un pan encima del otro. Y la forma tan extraña que supongo que está basada en los comentarios de la Torá, de así que tiene como si fuera de ladrillo, ¿no? Obvio, Más que seguramente. de pan. Seguramente, claro, cómo era la forma del pan, y esto debe estar basado en la Torah Bealpé, que la Torah ahora lo explica, y también debe haber, o sea, esta figura que estamos viendo, debe haber comentaristas que lo explican así, comentaristas que lo explican así, ellos habrán ido según lo que ellos entienden que Seleccionando. es la más completa, o como a lo mejor tomaron, bueno, vamos a seguir la chita de cómo Ramman lo explica, entonces fueron como Ramman, o como lo dice Riff, o como lo dice un gran comentarista, y siguieron eso. Eh, Las imágenes son del Instituto del Templo, de un museo que hay aquí, del Temple Institute, que está en la Ciudad Vieja. Y bueno, pues que a mí me ha exacto. sorprendido también y ver un Están, poco la están situación que todos dijimos que invitados, sí. si vienen a Israel, la verdad que no hay que Eso faltar a ese museo, el museo del Mikdash, de Betamikdash, que toda la intención de ese museo es tener todos los utensilios del templo listos para cuando se construya el tercer templo. correcto. Y está muy Así cerquita de que ahí del cótel. Aquí está también la mesa ya sin panes y los me keilim de pareció ver los. una vez que puede ser que esté inclusive traducido, creo que lo hicieron en varios idiomas. Ah, yo lo El tengo en tuyo es en inglés. inglés, Sí, yo lo tengo en no sé inglés si, porque era lo más rápido, pero sí, pero no probablemente sé si está en haya. español también ya. A lo mejor ya lo tradujeron, está muy bueno para tenerlo ese libro. Porque te Pues Raf, trae, te mete un poquito en cómo era el Mishkan, el Betamigdash, más con, ¿no? Con los Kelim, con las fotos, con los dibujos, uno se mete un poquito más. No queda, si no queda muy como abstracto, ¿no? Cuando uno lo lee. Como sí, leíamos la bueno, peralla de la semana, ¿no? Viste, leías la peralla y era muy. Y tantos codos, y tantos metros, pero entonces hay que. No sé, a lo mejor un arquitecto cuando lo lee lo ve claro, pero si no sos arquitecto, no, no, no lo no lo ves entiendo. muy. ¿Qué pasó? Muy Necesitas bien. más dibujitos. Y lo de la torre de los panes, eso no, vamos, eso sí que debe ser tradición oral, porque no, Sí, bueno, no lo sé. sí, la verdad, cómo se apoyaba y por qué se apoyaban así, debe ser que la Torah lo explica así. Pero bueno, pero es como una mesa que hay panes sobre panes sobre panes. En torno. Dijimos que los tomaban los Kohanim y los comían de Shabbat en Shabbat, ¿te acuerdas? Se le Y daba había para la familia de los Kohanim. Muy bien. una sola familia que Perfecto. preparaba los panes, ¿no? Solo una Sí. familia dedicada exclusivamente con un secreto para que Había, durara y que claro, se. había también una familia que sabía el secreto de cómo se hacía el incienso. Y pasaba de esa Generación en familia de generación. padre a hijo a nieto, como que era. Y también estaban los encargados de los panes, los del incienso, todo estaba distribuido entre los Kohanim, ¿no? Entre los sacerdotes. Perfecto. Muy lindo, se ve muy bien cómo los comaín lo ponen, cómo lo sacan, cómo lo cambian. Y bueno, y Bueno, la forma del pan, interesante porque era esa formita. Claro, porque estamos acostumbrados a una jalá, como hacemos hoy en día en la jalot. eso es Esto exactamente, sería o algo así como una redondo. jalá un poco diferente. Pero bueno, se ve que son grandes, eran panes de tamaño gigantesco. Sí, como ladrillo, vamos, parece, de 4 kilos por lo menos tiene que pesar cada pan de eso. Habría que ver. Seguramente que la medida se puede, según la alajá, como la alajá dice, podríamos calcular cuánto pesa cada uno de los panes. Bueno.
para otro año. Vamos Buenísimo. con nuestra parashá de esta semana, a ver si la tengo por aquí. Perfecto. Ah, aquí. Bueno, la perashá de nuestra semana es parashá Tetzabé, que dijimos que hay años que se leen unidas, este año se leen separadas. Porque Vamos estamos a en ver año primero los bisiesto, temas. ¿no? Estamos en un Claro, año como, que como tenemos Adar Adar 2. Aleph y Adar Bet, dos Adar, se puede dividir más, porque tenés como 4 semanas más. Entonces podés esta perashá leer varias perashot que normalmente se leen separadas, en este año se pueden leer, no, varias perashot que en un año normal se leerían juntas, en este año se Este pueden año se separar, puede ir. porque tenés 4 semanas más. Igual siempre depende cuando cae la fiesta, ¿no? Porque cuando cae una fiesta, en Shabbat, en ese Shabbat no puedes leer la perashá de la semana, porque en ese Shabbat lees la fiesta. Pero ahí también tenés una menos. Y Se siempre, ajustan. depende del año. Hay muchos años que caen muchas fiestas en Shabbat. Ahí Sí, tenés menos Shabbatot. menos tiempo y se van juntando más parshiot, ¿no? Se leen Exacto. más parejas de parshiot, por así decir, de parashot, ¿no? Exactamente. El Ayot que se leen juntas, claro. Vamos primero a los temas, ¿está bien? Vamos, Rafa. Esta allá, segundo. Eh, temas de la perashá. El aceite para la menorá, así comienza la perashá, hablando del aceite para la menorá. Los Kohanim y sus vestiduras, todas las vestimentas de los Kohanim, segundo tema. Tercer tema, las labores que deben realizar los Kohanim en el tabernáculo. ¿Está bien? Todo lo que los Kohanim, o sea, ¿qué debía hacer estos? Las ofrendas sobre el altar de cobre. O sea, el altar de cobre era el de afuera de los korbanot, pero también cierta parte de las ofrendas que se hacían en ese misbeach. Y el altar de oro, ¿cuál es el de oro? El que se ofrece incienso. Que la verdad que este es el único utensilio que para yater humano lo tocamos. O sea, dentro de lo que está dentro de la parte cerrada, que es el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo, Santo Santón, el Santo, ahí el Mizbeach HaKetoret, el incienso, está en esta peralla. Nos queda otro que está afuera, que es para la peralla que viene, que es el Kior, donde se lavaban las manos y los pies. Estos serían los temas de la peralla. Hay 7 preceptos en esta peralla. El encendido de las velas de la menorá. También hay preceptos con respecto a cómo se hace la vestimenta de los Kohanim, preceptos que tiene, el Cohen tiene esta vestimenta, el Cohen Gadol esta vestimenta, que no se quite el pectoral de las vestiduras del sumo sacerdote, es otra misvá que hay. Obvio que hoy en día no rigen porque no tengo el tema del Betamigdash, pero si tuviese el Betamigdash, rige la misvá. Que nunca se rompa el abrigo del Cohen, o sea, cuidarse de que no se rompa. Que los Kohanim coman de la carne de las ofrendas Hatat, y también de la carne de las ofrendas Asham. Hatat era cuando era por un pecado. ¿Está bien? También Asham es cierta culpabilidad. No eran korbanot de agradecimiento, sino por alguna transgresión. Había otra misma de oficios del templo como quemar el incienso, y hay otra misma que era no ofrender nada en el altar de incienso, nada que no sea incienso. O sea, está, digamos que ahí no puedo poner otra cosa. Ese altar era para ofrecer incienso. Bueno, es técnico lo que dije, pero para que sepan, son 7 misbot de las 613 que figuran en esta peralla. Bueno, ¿qué tema vamos a tocar hoy? ¿Por cuánto? Dijimos así, que en esta perayot se tocan todos los kelim del Mishkan. ¿Y por cuánto qué? La verdad que el centro del centro de todo es Es, el arca del pacto. Dijimos que vamos a tocar hoy, vamos a tratar de explicar los secretos ocultos del arca de, del pacto, de la, de la alianza, que parece una de la película de alianza. Se puede decir alianza, se puede decir pacto, y también tiene otro nombre más que lo vamos a ver. También tiene el nombre de testimonio. parece una También, película de Indiana Jones. claro, muy bien. Indiana Jones en busca del arca La arca perdida. perdida. Vamos. Bueno, vamos a hacer así, si te parece bien. Voy Seguro, a... ¿no? El arca sabemos que, o sea, vamos a hacer una descripción más o menos, estaba. El arca era como una caja grande, ¿está bien? Sí. Tenía una tapa, todo era de madera y de oro, ¿está bien? De madera por dentro, oro por fuera, oro de los dos lados.
tenía una tapa, sobre la tapa estaban labrados dos querubín. El otro día hablamos de los querubín, que representan a los ángeles, con alas, ¿te acuerdas? Con alas, que se tocaba. mirando hacia abajo, Sí. y uno mirando al otro. Adentro del arca, vamos a ver exactamente qué había, pero lo que sí sabemos seguro que había, que son las tablas de los 10 mandamientos. ¿Está bien? Voy a empezar por todas las preguntas que tenemos que analizar. Pregunta número 1. Primero, o sea, hagamos una idea que habíamos terminado para Yom Mishpatim. Moshe Rabbeinu sube 40 días para recibir todo este tema del santuario. Entonces la pregunta del Rab es, ¿por qué justo ahora, en estas perashot, Terumá, Tetzabé y Kitizá, la mitad, habla del tabernáculo? ¿Por qué justo ahora? O sea, el contexto. Segunda pregunta, o sea, ¿cuál es la relación con el contexto? El contexto era que Moshe había recibido los 10 mandamientos, ¿no? Y después las leyes. Entonces, ¿por qué después de todo esto tiene que venir el tema del santuario? O ¿Hay sea, más bien alguna la estructura, conexión? ¿no? La Sí, eso estructura de quiero ver la la estructura. O sea, 10 mandamientos, las leyes, ahora subimos y Moshe ahora el sube 40 templo. días. ¿Y de qué habla? Del templo. ¿Por qué? Porque este es el tema de ahora. Este momento, ¿no? Sí. Después de los Mishpatim tendrían que haber recibido las Lujot, eso sí, porque subió 40 días para recibir las Lujot, ¿no? Sí. Pero las Lujot las recibe al final. Acá tenemos, vamos a decir así, Terumá, Tetzabé y la mitad de Kitizá, 236 versículos. 236, antes de hablar de las tablas. O sea que si voy a decir, subía a recibir las tablas, entonces ¿para qué están estos 236 versículos? No. O sea, no es solamente el objetivo recibir las tablas, sino estos 236 pesuquín que hablan del santuario. Entonces, entender por qué viene todo esto. ¿Se entendió la pregunta? Sí. ¿Por qué esta interrupción de 230? O sea, que no es interrupción, tengo que explicar el porqué. El orden lógico hubiese sido a lo mejor hablar sobre la estructura. Ahora, cuando habla del templo, habla de los utensilios y después me habla más o menos de cómo era el exterior, ¿no? La parte de Sí. afuera y el patio. Entonces preguntamos, ¿no era mejor el orden lógico hablar sobre la estructura edilicia del santuario y luego de sus utensilios? O sea, ¿por qué la Torá quiso empezar hablando de los utensilios? Otra pregunta. ¿Por qué empieza primero, lo primero que habla de todos los utensilios, el arca de la alianza o el arca del pacto? En hebreo, Aarón Abrit, porque esto es lo primero. Y luego los demás utensilios. Y recién al final, la tienda. Otra pregunta. ¿Por qué siempre en cada utensilio, cuando dice y lo harás, dice en hebreo veacita? ¿Qué es veacita? En Lo singular, hiciste. ¿no? Claro, Sí. es verdad, siempre que está la Vav, dice el pasado, la Vav Futuro. hace futuro, ¿no? Harás, sí, en la Tanaj. Veacita es y harás, en singular. En el arca no dice veacita, dice veazú, en plural. ¿Por qué? No, tenía que haber dicho y lo harás. Veazú Sí, en sería como singular. y los harán. ¿Por qué y los harán? Y lo harás. ¿Se entendió la pregunta? Sí. ¿Por qué pasa del ¿Cuál es el singular? O sea, objetivo siempre del usa el arca? singular y aquí usa el plural, ¿no? En Sí, el arca. exactamente. Sí. Habría que ver si es el único caso, pero en casi todos los casos usa singular. En este, plural. Hay una respuesta más pragmática, a lo mejor técnica, y una respuesta más profunda. ¿Cuál es el objetivo del arca? O sea, ¿qué representa este arca? Y poner dentro de él algo. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo de que también hay algo sobre el arca, que es la tapa con los querubín? Y también hay algo que está dentro del arca, que son las tablas. ¿Cuál es la función de los querubines? ¿Qué significa la palabra querub? El otro día vos también preguntaste eso. Pero no. ¿Qué es lo que hay dentro del Aarón Abrit? ¿Las tablas o el Sefer Torah? La pregunta es si había un Sefer Torah, porque dice que antes de morir Moshe escribe, ¿no? 13 libros de Torah, uno para cada tribu y uno
para el Betamigdash. Entonces la pregunta es, ¿ese Sefer Torah estaba ahí, adentro o no? Y si son las tablas, ¿qué tablas? ¿Las rotas o las segundas, las que se hicieron de nuevo después? ¿Por qué no se podía quitar las varas? En los demás utensilios vemos que sí se podían quitar. En el único Kelly que dice que no se puede quitar las varas es en el arca. ¿Por qué Dios habla con Moshe? Dice el Pasuk, desde los querubines. ¿Por qué Dios tiene que hablar de esta manera? Al fin y al cabo, Moshe puede hablar con Dios en todo momento cuando quiere, es el nivel de Moshe, ¿no? Pero bueno, pero Dios determinó que desde ahora en más, el habla de Dios a Moshe va a ser así. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación del arca? El arca con todo el tabernáculo. O sea, tenemos todo el Mishkan, y tengo el Aarón Abrí. ¿Qué relación tiene uno a otro? O sea, puedo decir, es un Keli más, puedo decir, es lo más importante, puedo decir, esa es la pregunta. Bueno, más o menos tenemos 10, 12 preguntas. Bueno, vos marcaste 7, 6, bueno, más o menos. Esas. No sé, no, voy 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10. La última va a faltar. Dije bien, 10 preguntas. Perfecto. Muy bien. ¿Empezamos a contestar? Vamos, Raf. Empezamos. En el versículo de Shemot, capítulo 23, Pasuk 20, justo antes de todo esto, en Parashat Mishpatim, la perashá anterior a estas que vienen del Mishkan, dice Dios que el malaj va a ir delante de ellos y los hará heredar. El malaj es el ángel va a ir delante de ustedes y los hará heredar la tierra. ¿Está bien? Y entonces yo veo que ese era el plan. O sea, ¿cuál era el plan? Que ahora que salimos de Mitzrayim y ya recibimos los 10 mandamientos, ahora ¿cuál es la idea? Seguir camino a la tierra de Israel. Dice, el malaj los va a acompañar y van a llegar a la tierra de Israel. De aquí veo que el monte Sinaí no era para quedarse ahí demasiado tiempo. Vemos que el monte Sinaí entonces es algo momentáneo, porque en un momento más ya se tienen que ir. Voy a explicar. Después nos quedamos mucho tiempo por el problema del becerro de oro. Eso es lo que hizo que nos quedemos más tiempo al fin y al cabo. Pero la idea era, igual no digo, porque tenemos que hacer todo el tema del Mishkan, y seguimos viaje inmediatamente. Entonces, ¿cómo entra el tema del tabernáculo en todo esto? Esa es la pregunta. O sea, si la idea era seguir viaje a Israel y la idea era no quedarse para siempre en Arsinaí, ¿cómo entra el tema del tabernáculo? Es decir, entre el monte Sinaí y la tierra de Israel. ¿Está bien? Contestamos. El lugar, antes de contestar, de todo el tabernáculo, el lugar más importante, ya podemos ir definiendo, es el arca. ¿Cómo sé que es? Porque ¿dónde está el arca? En el lugar más santo. Si el lugar más santo del templo es el Kodesh HaKodashim, el Santo Santor, el lugar más Kodesh Kodesh, que el Kohen Gadol entraba una vez solamente, ¿no? Al Al año. año. Y en ese lugar, ¿qué hay? ¿Qué está literal de lo que dice la Torá? El arca. O sea, que el arca es el centro. El lugar al cual el sumo sacerdote entra solo una vez al año y es el que se describe, la verdad también, si vas a ver en cantidad de versículos, es el que tiene más versículos de todos. Le gana a todos en la descripción. ¿Por qué? Porque es el más importante. Muy bien. Entonces vamos a analizar esto como es el centro. Todavía no contesté cómo entra en el Mishkan, pero al entender lo del Aarón también vamos a entender lo del Mishkan. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué nombres tiene este arca? O sea, yo sé que se llama Aarón, arca. Yo sé que se llama Aarón Abrit, arca del pacto, pero tiene otro nombre también, Aarón Aedut, arca del Testimonio, ¿no? testimonio. ¿Por qué se lo llama también Aarón Aedut, arca del testimonio? Porque dentro del arca están las lujot, las tablas, que también se llaman lujot Aedut, y también se llaman lujot Abrit. Fíjate que son las mismas tapas, o sea, como adentro están las tablas
de testimonio o del pacto, ¿está bien? Entonces, entonces está claro el nombre. Adentro están las tablas, todavía no expliqué de qué testimonio o de qué pacto, ¿está bien? Pero así se llaman las tablas de adentro. Entonces, ¿cómo se llama el arca? Con el mismo nombre, el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Pero por qué se llama así? Por las tablas que están adentro. Y las tablas se llaman tablas del pacto o tablas del testimonio. Primero, ¿podemos demostrar que eso es lo que estaba de verdad dentro? Tengo un pasuk. Melahim, Reyes, capítulo 1. ¿Está bien? Si no me equivoco, versículo 8 y 9. Ahí dice que en el arca solo estaban. Ahora te voy a explicar por qué. Porque hay otras explicaciones que dicen que en el arca habían otras cosas más. Según Melahim, solo estaban las tablas. Y la verdad, ¿qué dice la Torá? En la Torá dice que en el arca pondrá, no dice que también estaba el Sefer Torá, o tampoco me habla el tema de las tablas rotas o no. Lo que me dice es que ahí se ponen las tablas. Entonces yo lo que yo sé, seguro, que en el arca estaban las tablas que Dios nos entregó. ¿Está bien? Sí. Eso es lo más importante del arca. Luego, pero hay muchos que dicen que y el Sefer Torá, ¿y dónde estaba el Sefer Torá? Luego veremos que el Sefer Torá que escribió Moshe no fue depositado dentro del arca, sino al costado. También puedo decir que a lo mejor después ese Sefer Torá se puso ahí, inclusive en el Kodesh HaKodashim, pero no adentro, al lado. ¿Qué prueba podemos traer? Una prueba, que al Sefer Torá fue llamado Ed, testigo, mientras que las tablas fueron llamadas Aedut, del testimonio. Es verdad que la palabra es parecida, pero las tablas fueron llamadas Lujot Aedut y el arca fue llamado Aarón Aedut. Y si a la Torá lo hubiese llamado Edut, hubiese dicho, bueno, a lo mejor la Torá también estaba dentro. Pero primero tengo el pasuk de Melahim que dice que no, que estaba solamente las tablas. Segundo, que a la Torá también se lo llama Ed, testigo, pero no testimonio, no es la misma palabra. ¿Entendiste? Eso es lo que me da a entender que, como entendimos bien, que lo más central, que está adentro, son las tablas de los 10 mandamientos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué fueron llamadas? ¿Por qué fueron llamadas tablas del testimonio? O sea, ¿por qué fueron llamadas en hebreo? Lujot a Edut. ¿Edut de qué? ¿Qué testimonian las tablas? ¿Está claro la pregunta? ¿Qué testimonian? ¿Qué es un testimonio? Algo que da testimonio, algo que testifica que esto es así, ¿no? ¿De qué dan testimonio las tablas? Y podemos decir, son los 10 mandamientos, ¿no? Y bueno, pero ¿qué testimonian las tablas? Las testimonian dos cosas, a ver. Pues ellas son el testimonio, punto 1, de la profecía de Moshe Rabenu. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó en Arsinai? Fuimos testigos de que Dios le hablaba a Moshe. Esto Sí. testimonia que Moshe es un profeta verdadero, ¿no? Muy bien. Sí. Por otro lado, ¿testimonio de qué? Es el testimonio del pacto que hicimos con Dios. Si te acordás cuando bajaron, en la clase que hicimos de Mishpatim, cuando bajan, ¿qué hace Moshe? Escribe en un pergamino los 10 mandamientos y sella el Brit, el pacto. Entonces, puedo decir que testimonio es testimonio del pacto entre Dios y Amisrael. Y también testimonia que Moshe es el verdadero profeta. ¿Se entendió las dos cosas? Y Son sí, dos temas. Raf, pero Son incluso también, dos temas en uno. ¿Qué? incluso serían testimonio de la profecía de Am Israel, ¿no? Porque también fue Am Israel en ese También, momento. también. Tenés razón. No solamente Moshe, porque tenés razón, para escuchar que Dios habla con Moshe, tuvimos que nosotros ser, en cierta manera, profetas. Ah, Entonces también nosotros dimos testimonio. Pero bueno, pero lo más importante era, ¿te acordás? Dar testimonio de que escuchamos que Dios le habla a Moshe. Porque a través de Moshe, Dios nos entrega todo después, ¿no? Toda la Torah. Entonces, expliqué por qué se llama testimonio. Pregunta, ¿y por qué fue llamada también arca del pacto? Porque los 10 mandamientos son el pacto que hizo Dios con el pueblo para ser un pueblo consagrado y un reino de sacerdotes. Y como dijimos,
las tablas con los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Entonces tenemos los dos nombres, ¿no? El arca tiene dos nombres, Aarón Abrit y Aarón Aedut. Está claro, porque también las tablas tienen los dos nombres, Lujot Abrit y Lujot Aedut. Entonces está bien. Por las Lujot de testimonio y por las tablas del pacto, esto que es el arca donde están adentro se llaman o arca del pacto o del testimonio. Pacto porque hicimos el pacto con Dios, ¿está bien? A Sí. través. Y testimonio porque puede ser lo mismo, es el testimonio del pacto o puede ser el testimonio de la profecía, tanto de Moshe como nuestra, ¿no? Que Dios nos habló, que Dios nos habló. ¿Está claro? Muy bien. ¿Hasta acá está claro? Sí. Sigo. ¿Por qué las tablas fueron llamadas testimonio? Pues ellas son el testimonio de la profecía de Moshe. ¿Y por qué fue llamada el arca del pacto? Porque los 10 mandamientos son el pacto. Perdón, repetí. También sí, las lujot son lujot, tablas del testimonio. Y el arca es el arca del testimonio. ¿Cómo se llama el todo? Mishkan, ¿no? Mishkan del testimonio. Mishkan. Sí, también se llama Mishkan Aedut. Entonces veo que es el tema central acá, ¿no? Porque la palabrita fue pasando por todo. Fue pasando por lo más interno, fue al arca y después también a todo, el santuario. Si se llama Mishkan Aedut, entonces yo veo que el tema del Edut es lo principal del Mishkan. Porque fíjate que esa palabra fue también es el santuario del Edut, del testimonio. Entonces el testimonio es lo más importante acá. ¿Se entiende? Muy bien. También fue llamado Mishkan Edut, tienda del testimonio. Esto fortalece la idea de que lo principal del tabernáculo es el arca de testimonio. Y la importancia de este es que adentro están las tablas del testimonio del pacto entre Dios y Am Israel. ¿Está bien hasta acá? Seguimos. Sí. ¿Por qué no se podían quitar las varas? Acá tenemos una explicación un poco más técnica y una poca más espiritual. Vamos a ver. El motivo por el cual no se podían quitar las varas es porque si el tabernáculo, acá ya damos una interpretación, es como, sabemos que el Mishkan se movía de un lado para el otro, ¿no? Entonces no es un santuario que tiene un lugar fijo, ¿no? Es un santuario móvil, que va de lugar en lugar. ¿Está bien? Esto implica que siempre está en movimiento. Y por eso, si el santuario siempre está en movimiento, el arca siempre tiene que estar lista para ser trasladada. Porque en cualquier momento Dios mueve la nube, ¿no? Y dice, nos vamos. Entonces ya no. Ahora nos quedamos, ahora no, ¿no? A veces estaban una noche, un día, después a veces una semana, unos días, pero nunca sabían. Dios es el que definía. Como el arca es no puedo, bueno, te voy a decir, siempre está en movimiento, entonces siempre tiene que estar lista para ser movida. Ahora, ¿y por qué era el único utensilio que tenía las varas puestas en todo momento? Para insinuarnos que no está fijo en ningún lugar. O sea, podés decir, bueno, no. Sí. Eso significa que siempre estamos en movimiento. Y estar en movimiento significa que no hay un lugar fijo. Significa que cualquier lugar que Dios determine, ahí está la Shejinah, la presencia divina, ¿no? Lo que quiero, o sea, después de que se construyó en Jerusalén, en el Bet HaMikdash, de ahí no se mueve más, porque Dios lo determinó. Pero hasta que fue construido el Bet HaMikdash en Jerusalén, lo que quiero decir es que no hay un lugar fijo, porque Dios puede estar en cualquier lado, ¿no? Con todos. Sí. Sí. No es que tiene que estar en un lugar, porque este es el lugar y todos los otros no. No, eso es lo que representa el Mishkan, que es una presencia divina de Dios móvil, que va de lugar en lugar con el pueblo de Israel. Para insinuarnos que no está fijo en ningún lugar, está viajando constantemente. Es decir, la Torá no es para un lugar específico, sino que en todos lados se debe cumplir las mitzvot y de esta manera haremos que Dios siempre esté con nosotros. A veces se pregunta por qué la Torá fue entregada en el Midbar, en el desierto. ¿No era mejor que sea entregada en la tierra de Israel? Si nuestro lugar es en la tierra de Israel, el pueblo judío, que Dios dé la Torá en Israel. Pero Dios la quiso dar en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Tierra de nadie. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Torá es de todo el que la quiera,
no es solamente, si puede, solamente en Eretz Israel, es solamente para el pueblo judío y nadie más. Pero en la Torá puede entrar cualquier pueblo, cualquiera que se quiere convertir, puede entrar, ¿no? ¿Dónde fue entregada la Torá? En el desierto. ¿Está bien? También la Torá va de lugar en lugar, como que la presencia divina está con Am Israel a donde Am Israel vaya. Obvio que el lugar ideal es la tierra de Israel y Jerusalén, pero en principio así era. ¿Se entendió? Bien. Se entendió perfecto. Para Rambam hay otro motivo por el cual nunca se quitan las varas del arca. Y es por el honor, por kabod, para que no se vayan, digamos que cada vez la vas a sacar y poner, sacar y poner. Se va a perder el color, se va a arruinar, es una falta de respeto al arca. El arca es el keli más sagrado. Para que no se vayan a arruinar, que se le quite la pintura o que las varas se apoyen en otro lado y se rayen, etc. Es tan profundo el respeto hacia el arca que está prohibido tocarlo. Por eso siempre lo único que tenían era solamente la vara. No, estaba prohibido. Si te acordás en la película de Indiana Jones, como que muestran que de repente lo tocan y le viene un rayo y lo... O sea, pero lo tenemos como un enfoque en la Biblia, en la Torá. Dice así. Y si hay que moverlo, se hace por medio de las varas. Y ni siquiera hay que tocarlo para colocar las varas, pues ellas están siempre puestas. Ejemplo de eso es lo que sucederá cuando el rey David, ¿se acuerda que habían perdido el arca? Y David Amelech lo tenían los filisteos, ¿no? Y David Amelech lo recupera y lo quiere traer. Y lo están haciendo. Manda a traer el arca. Uzá, que era el que estaba sobre la carroza, entonces lo pusieron, estaba prohibido, y lo pusieron ahí en la carroza. Y también creo que Uzá era Leví, tampoco era Cohen, porque tiene ese Cohanim. Creo, no me acuerdo. Creo que Uzá era Leví, habría que ver. Que era el que estaba sobre la carroza, que trasladaba el arca, se acercó se movió la carreta, entonces él pone la mano. Para sostener el arca que estaba por caerse y murió en el acto, por haberla tocado con su... O sea, estaba, mucho respeto, ese lugar no se puede tocar. Ahí la equivocación fue que lo hicieron de una manera que no era correcta y por eso pasó lo que pasó. ¿Entendió? Muy bien. El arca entonces no se abría nunca, ¿no, Lo Raf? de las varas, o sea, tiene que estar puesta siempre, siempre está en movimiento, tampoco podés tocar el arca, ¿está bien? Y por eso nunca, hay otros que sí, la vara se puede tocar, pero no son tan sagrados como este, por esto en este no. Y el arca no se abría nunca, ¿no, Raf? No, no sabría, no, nunca. O sea, se pusieron allí las tablas, se cerró y eso Pusieron, no... claro, pusieron ahí la tapa con los querubíes, o sea, las tablas, sí, y nunca más, claro, no sabría. Pero muy bien. Buena acotación. No lo había pensado, muy bien. Las tablas están en el arca. ¿Cuál es el objetivo? Para recordarles que la palabra, porque ¿qué es lo que está escrito en los 10 mandamientos? La profecía. La profecía de Dios está con ellos siempre. Y no solo eso, sino que los principios del judaísmo, que están expresados en los 10 mandamientos, por ejemplo, yo soy tu Dios, que te saqué de Mitzray, no tendrás otros dioses, es el centro de todo. Son las dos ideas centrales del judaísmo, ¿no? Que creemos en él firmemente y que no hay otro fuera de él. Es el centro de todo. Por eso lo que está escrito ahí, que es o sea, sería como el centro de la emuná nuestra, está ahí, en el arca. ¿Está bien? Son el centro de todo. Es el pacto, también podemos decir que es lo principal del pacto, ¿no? ¿Qué es lo principal del pacto con Hashem? Antes que todo, creer en Hashem y no hacer idolatría, ¿no? O sea, uno siempre puede pasar que una persona haga una transgresión, pero hay niveles de transgresión. Idolatría es de las cosas más graves que existen, ¿no? O una persona que no cree en Hashem, eso es lo más grave que existe. Pero puede ser que hizo otra transgresión, pero menor. O sea, estas transgresiones son violación del pacto, vamos a decir así. Si uno viola la 1 y la 2, todos los 10 mandamientos, pero la 1 y la 2 son de los 10 las más importantes. Bueno, significado del término keruv. Keruv es algo que vuela, por eso tenía alas, un ser alado, tal como fue descrito en la visión del profeta Yehezkel. Cuando vio la Merkabá, él vio una carroza celestial, ¿está bien? Fíjate las palabras, Merkabá, Rojev, Keruv, son las mismas letras. La carroza o Rojev, o lo que
como cabalga, que está encima, Rojeb, el que está, o el querub, el malaj. Serían como la carroza, ¿okay? Eso sería como, es como que el rey va con su pamalia. Séquito. ¿Viste? ¿Conoces la pamalia? Puede ser que la palabra familia venga de ahí, de pamalia. Pamalia era Ah, como toda la corte celestial. el Y, séquito que obvio, ¿qué diríamos, ¿no? representa? Que Dios maneja el mundo a través de ángeles. Eso significa. Eh, hay una aplicación, Ramos me explica en el Morene Bujim que por qué a los malajín se lo describe con alas. Porque no es que el ángel de verdad tiene alas, sino es una metáfora. Pero ¿por qué la metáfora de alas? La metáfora de alas es una metáfora de un movimiento rápido, que van de un lugar para el otro. Es como que los malajín pueden estar en muchos lugares rápidamente o al mismo tiempo, algo así. Y el ejemplo es como las aves, que de repente van rápido. Por eso, y otro punto de las alas, es que es algo más por encima de lo terrenal, es algo más como en lo celestial. Esa sería la metáfora de por qué los ángeles fueron descritos con alas. Por eso me parece también que los querubim no es que tenían rostro de un niño y una niña, sino hay quien dice que tenían rostro de pajaritos, o sea, de aves. Hay quien dice que tenían rostro de un niño y una niña, pero si es más con la metáfora de Malachim como aves, tendría más lógica que de aves. Que fuera un pájaro. Bueno, Merkabah, carroza, Krub, esto que o Rojev, lo que monta, tiene el mismo Yoresh. Las tablas entonces están en el arca, perfecto. Sobre ellas está el caporet. ¿Qué significa caporet? La tapa, donde está construido también el cruz, pero caporet sería la tapa. De ahí viene la palabra capará. ¿Prestad atención? Porque cuando una persona hizo un pecado y hace teshuvá, se arrepiente, ¿cómo se obtiene ¿cómo se dice la palabra en español? Que desaparece el pecado. Se me fue la palabra en español. ¿Cómo? El perdón, Expiación. La expiación. expiación se dice capará. ¿Por qué significa capará? Que se cubrió el pecado, que el pecado ya no está. ¿Entendés? O sea, Vale. capará es cubrir, pero no cubrir que en verdad está y todavía no. Es como que ya está, no está más en ese sentido. De ahí viene la palabra capará, caporet. Muy bien. Que las cubrían. Y sobre el caporet estaban los querubín que los cubrían con sus alas. ¿Qué significado tiene esto? O sea, que las tablas adentro, la tapa, los querubín con las alas y mirando hacia adentro. Maimónides explica que para sostener la Torá, primero es necesario concebir la idea que existe la profecía, ya que la Torá es o sea, adentro sería como la Torá, los 10 mandamientos. No hay Torá si no hay profecía. Y claro, porque ¿qué es la Torá? La profecía. O sea, no hay el contenido de lo que te dice el profeta sin creer en el profeta. ¿Se entendió la idea? No hay Torá sin profecía. Para sostener la profecía es necesario que esté precedida por la noción de ángeles, ya que la profecía les proviene al profeta a través de los malajim. ¿De la construcción? O sea, acá hay Sí. una idea de cómo viene la profecía. ¿Está bien? Los malajim, a través de los malajim viene la profecía y la profecía máxima es la Torah. Entonces los tres conceptos estarían, la Torah sería las tablas de los 10 mandamientos, ¿está bien? Eso manifiesta que existe la profecía y tengo que poner los malajim ahí porque la profecía viene a través de los malajim. Está buena la explicación. Moshe entraba, en el versículo 22 dice que Dios hablaba con Moshe de entre medio de los querubines, ¿no? Dice ahí el paso. Que Dios hablaba. Es verdad que nosotros siempre decimos que justo Moshe Rabenu pasó, es otro nivel de profecía. No nos vamos a meter en este tema porque es más complicado. Porque que Dios ni siquiera necesita. De los querubín, ni de ángeles, Claro, de pero malají, no ¿no? importa. Pero acá el Pasuk dice que Dios habla con Moshe entre los querubín. No lo dice literal, lo dice. Por eso, cuando decimos que Moshe no pasó todas las. Ni siquiera. Dios no habla con Moshe a través de Malachim,
hay que entender a qué malajim se refiere. Por eso no quiero entrar a eso, porque eso es algo metafísico. Es una palabra polivalente, eso es lo que dice. Pero vamos no a esos malajim quiero hablar, de otros malajim ahora. Sí el tema de que Dios habla como ya a través de los querubines, como queriendo decir que Dios se relaciona, comunica por medio de los malajim, y Moshe entraba en profecía frente al arca del pacto, y de ahí, de esa profecía, salía la Torá. El mensaje es contundente. Moshe tenía claro, o sea, porque ¿qué viene adentro? Los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, ahí están los malajim. Y ahí está Moshe Rabenu y le viene la profecía. Es como que de los conceptos más profundos viene la palabra de Hashem para toda la Torá. ¿Entendió? Sí, pero Moshe Raf, tenía claras las bases del pacto y los principios del judaísmo. Y de ahí sale toda la Torá que señala y apunta a todo. Esto es como la clase que dijimos que de los 10 mandamientos, después como que sale todos los valores y todas las cosas que Dios quiere de nosotros. una pregunta, Los Raf. querubines son los que representan y rodean la presencia divina. ¿Por qué los querubines representan o rodean la presencia divina? Serían como el Kisea Kabod. ¿Qué es el Kisea Kabod? El trono de gloria. Trono celestial. ¿De qué me habla un trono si yo veo un trono? No sé si en Argentina, en la antigüedad, me acuerdo en Argentina que cuando iba a hablar el presidente, no sé si en España era así, ¿cómo es? Enfocaban en la televisión como el asiento del presidente, ¿no? Tan, 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 y después entraba el presidente y se sentaba. O sea, pero cuando vos filmás el trono, eso significa que el rey está. ¿Entendés lo que quiero decir? El trono Sí, me habla del rey. O sea, sí. cuando hablamos del quise, como que el Aarón Abril sería como el quise acabó. El trono me habla de que hay un rey. Los querubines son los que, decía, representan y rodean a la presencia divina. Son como el quise acabó, el trono celestial. ¿Qué es el trono celestial? Lo que me habla de la grandeza del que ahí se siente. Los querubines son las beriot, criaturas, ángeles, como más perfectas que Dios hizo. Una idea similar plantea el rey David cuando dice que construirá un lugar para el arca y un estrado para los pies. Obvio que Dios no tiene pies, pero vamos a la metáfora, ¿no? Dice, un estrado para los pies de Dios. Un lugar para el arca y un estrado. Si el pasú, ¿viste que a veces el pasú dice dos veces lo mismo, pero la segunda parte explica la primera? Mucho se utiliza así en Teilim. Teilim te dice algo, coma, y después dice lo mismo pero en otras palabras. Entonces te ayuda a entender lo que significa la primera palabra, porque la repitió como de Tion sale la Torá. Y la palabra de Hashem, Dirushalai. ¿Qué es la Torá? La palabra de Hashem. ¿Y qué es Sion? Yerushalayim. ¿Ves cómo se explica el paso? Entonces acá dijo, es construir un lugar para el arca y un estrado para los pies de Dios. David quiere tomar más distancia aún, no obstante no quiere perder esa idea, esa noción, es decir, el trono, lo que representa la grandeza de quien ahí se posa, pero sin por ello creer que se está percibiendo a Dios. Por eso como le mete la metáfora, solo a sus pies, como diciendo, bueno, está bien, es el trono, ayer, pero ayer no lo podés captar. Bueno, por eso él dice, donde apoya sus pies. Raf, Sí. tengo una pregunta. ¿El arca estaba subida hacia arriba? O sea, cuando entraban en el Kodesh HaKodashim estaba un poquito más alto. Hay dos explicaciones, ahora vamos a ver. Hay Ok. una explicación, vos decís como Rabí Abraham y Benesra. Hay quien dice que no, que estaba apoyada, pero hay quien dice que tenía patas, el Aarón. Vale. Esa es la explicación de Rabí Abraham y Benesra. Ahí Ok. la vamos a leer. Es por eso que el comentarista, me lo pregunté justo cuando venía, es por eso que el comentarista Rabí Abraham y Benesra dice que el arca poseía patas. ¿Para qué? Para asimilarlo más a un trono, como que es una silla del rey. Entonces, no solamente como una caja que cubre algo, sino esto representa un trono. Esto tiene que tener 4 patas, porque es el trono. Entonces él dice que el arca tenía 4 patas. Pero no solo Interesante. el arca, no solo el arca, sino parece como que tendría que estar el arca en una superficie que estuviese un poquito más elevada que el resto Eso no. del. Ahí, no, ahí me agarraste, que yo sepa, no, era plan.
pero bueno, no sé. Me imagino que Y otra era cosa, el mismo. No es que había una esplanada, era plano. no, pero como que hay un escalón para que represente como el trono normalmente del reino está a nivel Ah, donde está todo buena, el mundo, está un buena, poquito más buena, alto. buena pregunta. La verdad, no Yo tengo información al respecto. lo buscaba, Raf. Otra pregunta que tengo, el Moshe sí entraba constantemente al Kodesh HaKodashim, ¿no? O sea, no parece que entrase Vamos a decir solamente un así, día. vamos a decir así, la verdad que Moshe no tendría ninguna prohibición, porque Moshe hablaba con Dios cuando quería. Entonces, el máximo. Pero, a pesar que digo así, no tengo un pasuk. No tengo un pasuk que diga literalmente que veo que entra. O sea, que puede ser que igual respetó el tema de no entrar, a pesar que, o sea, si me preguntás, no, entendí. Vos decís, ¿cómo es que se inspiraba en los querubín y salía la profecía y le llegaba a Moshe? Hay dos opiniones. Hay una opinión que dice que Moshe estaba dentro, pero hay otra opinión que dice que Moshe estaba en el Mizbeach HaKetoret. O sea, en el Kodesh, no en el Kodesh HaKodashim. Y que el Mizbeach HaKetoret daba justo directo al Aarón Abrit. Eso explica, bueno, es que hay que ver los Pesukim, pero esta es la Claro. explicación que es más convincente, que estaba ahí cuando hablaba con Dios. O sea, que no, o sea, no estaría dentro. Es como que de ahí sale la palabra, él está acá, y, y de repente, y le viene la nebuja. Así. A pesar que igual Moshe podía hablar con Dios cuando quería. Pero del momento que se construyó el Mishkan, como que ya se respetó que sea de esa manera. ¿Está bien? Sí, Sigo. vamos. Cuando el texto dice que Dios reside allí, porque Dios no tiene ningún lugar, ¿no? Se refiere a que el arca está allí. Bueno, ¿te acuerdas? Una de las explicaciones que dijimos que Dios está ahí es lo que representa. Obvio, nunca estamos diciendo que el arca, que yo pueda idolatrar al arca porque eso es idolatría. No, el arca pero representa los conceptos que están escritos ahí en las tablas de los 10 mandamientos. Entonces puede ser que Dios reside allí, es como decir, el arca está allí. El arca que tenía las tablas en su interior fue llamado con el nombre de Dios, como se ve en varios pasajes del Tanaj, por ejemplo en Shmuel, cuando los Plishtim se llevan el arca. ¿Te acuerdas que dice, uy, ahí viene Dios, ahí viene Dios? Y era el arca lo que venía. O sea bueno, pero los Plishtim ellos pueden tener ideas erróneas. Nosotros sabemos que el arca no es Dios, pero es interesante que los Pesukim hablan, le ponen el nombre de Dios al arca. Eso. Te puedo decir, ahí estará mi nombre, ahí está el arca. ¿Se entendió? Sí, El arca del pacto representa a Dios. Cuando dice Lasim Shemó, poner su nombre allí. Se refiere a poner el arca allí. Poner el arca en el Kodesh HaKodashim. Cuando dice que Dios reside con el pueblo de Israel, se refiere a que el pueblo de Israel capta y percibe más la presencia divina. Esto es la profecía. O sea, otra aplicación de Bellahanti Betoham. Yo estoy entre ustedes. Como Dios está entre nosotros. Una aplicación es el arca está entre nosotros, porque el arca representa a Dios. Otra aplicación es estoy entre ustedes porque llegan a la profecía o captan la palabra de Dios. Es verdad, teniendo a un profeta con nosotros. El profeta que capta la palabra de Dios sería Hashem está entre nosotros. Al tener un profeta entre nosotros, Hashem está entre nosotros. En este caso sería Moshe Rabeno. Pero cualquier profeta que captaría la palabra de Hashem sería ahí está Hashem. O sea, está Hashem ahí sería hay en ese lugar profecía. Si te acordás en Jacob, en el sueño de Jacob, que después dijo, y ella Shemba Macomase, Dios está en este lugar. ¿Cómo Dios está? Pero Dios no tiene lugar. ¿Qué había tenido Jacob? Profecía. Entonces, ¿qué significa Dios está en este lugar? Traduzco, la profecía de Dios la capté en este lugar. ¿Entendió? Por eso cuando dice, ahí mi ella Shembe Kirveno y Maim, ¿acaso Dios está con nosotros o no? El pueblo tenía duda si Dios estaba con ellos, en otras palabras, si la palabra y la profecía de Dios estaba con ellos o no. Por eso en Génesis, en el sueño de Jacob, cuando se despierta, dice, y ella Shemma Macomase, Dios está en este lugar. Es decir, hay profecía, Dios se revela en este lugar. Entonces, el arca representa, uno, lo que porta la palabra de Dios, ¿no? Eso de que es el pacto y del pacto los principios básicos, Dios existe y no tendrás otros dioses.
El arca representa el Kisea Kabod, también el arca representa el trono del rey, como que Hashem está allí, trono celestial, lo que me habla de Dios, es decir, el medio por el cual Dios se revela a los hombres, que también sería, podríamos decir, la profecía. Y es por eso que el arca es el centro y el corazón del tabernáculo, que es lo que representa la presencia divina. Una vez que vimos que el arca es el corazón de este mensaje, entonces Shohen, que es Beshahanti, se traduce como y habitaré, Beshahanti Betoham, y habitaré entre ustedes, o sea, Dios habita. Una vez, puede ser que la palabra Shohen venga de sentar, o sea, literal, estoy en literalidad de la palabra. Me asiento entre ustedes, o me siento. Puede ser me siento, si el quise es el quise acabó, es el trono, puede ser que la palabra Shohen significa me siento, pero se traduce como mi presencia, se traduce como presencia. ¿Está bien? Acá, pues habitaré entre ellos. Entendemos por qué dice, bueno, por qué dice Beazú, cuando hay que hacer el arca, y no Beacita. La única vez que vuelve a aparecer Beazú es cuando dice Beazuli Mikdash Beshahanti Betoja. O sea, mira, ¿cuándo aparece en plural? Aparece cuando hay que hacer todo el santuario y aparece cuando hay que hacer el arca. Entonces es como que se llevó la palabra más. Es como que el centro del santuario es esto. Por eso lo dijo en plural. ¿Entendiste? Me harán un santuario y residiré entre ellos. Es decir, que el arca es lo principal del tabernáculo, el utensilio que más resalta que Dios reside entre ellos. Te doy una más práctica, pero no tan espiritual. También vale. Una respuesta más, también tiene fuente. Acá va a empezar a hablar de todos los kelim. Como va a empezar de todos, empieza en plural, porque es harán. Y después sigue cada uno y dice, y harás, y harás, y harás. Pero el harán tiene que venir cuando empiezan todos. Es verdad, fue una respuesta práctica, ¿eh? No fue es espiritual. Pero Raf, es buena también. Es a mí buena. me da más la sensación, no lo sé, o sea, yo no tengo idea, mucha idea, pero esto lo que percibo es como para hacer algo tan sagrado no lo puede hacer una sola persona, tenéis que hacerlo todo junto, Está bien. ¿no? Bueno, pero sabemos que el que lo hizo al final, al que se le designó hacer fue a Betzalel. Dice después, el que hizo fue el encargado, o sea, Betzalel era como el organizador de todo, Ok. y también, pero el Kelly se lo llevó en verdad él. Bezalel Ahí hizo, preguntaría, entonces si lo hizo él, que no digan, tiene que decir en singular, no tiene que ser en plural. Entonces decimos, bueno, pero como esto es lo más importante de todo, entonces lo dice en plural. Pero también puede decir que Betzalel representa a todo a Israel, y como que todos, con la cabana de todo a Israel, también puede decir así plural. Igual a mí, cuando explicamos por qué se lo lleva Betzalel, está sonando un teléfono. Bueno, ahí va a ver. Cuando explicamos por qué Dios determinó que este Kelly lo tiene que hacer Betzalel, dijimos que en este Kelly es el que más importante, hay que tener cuidado de que la cabana, de la concentración, sea exacta en lo que Hashem quiere, porque es el más sagrado. Entonces por eso se lo hizo Betzalel, porque va a poner la mejor cabana, nada, ninguna intención incorrecta posible. Por eso se lo llevó Betzalel. Bueno, pero tenemos la tuya, tenemos también la aplicación Raf, de lo principal y también la aplicación técnica que, como acá empiezan todos los kelim, tienen que empezar diciéndolo en plural y después cada uno lo decís en singular. otra ¿Está cosa, bien? Raf, las tablas de la ley representan entre es como la conexión entre el mundo espiritual porque y el mundo físico, ¿no? O sea, es aquello de todo lo físico que hay lo que estuvo más cerca de Dios, ¿no? Está bien, pero igual son tablas de piedra. O Piedra. sea, es verdad, las hizo Dios, pero, y por eso, no, a mí me parece, lo más importante es lo que está escrito ahí, que es lo El sagrado, que es la concepto, ¿no? palabra de Dios que captamos. ¿Por qué? ¿Por qué me cuido? Inclusive, porque si te acordás, todavía no vimos el tema del becerro de oro que nos viene la semana que viene, ahí bueno, me imagino que va a ser el tema que vamos a tocar, pero es uno de los puntos que al fin y al cabo Moshe Rabbeinu, para dar una gran enseñanza, súper enseñanza al pueblo de Israel,
rompe las tablas. Pero bueno, vamos a verlo la semana que viene, voy a explicarlo bien. Vale. O sea, inclusive de las tablas no hago qué es lo más sagrado de lo más sagrado. El sagrado, sagrado solamente Hashem. Vale. Solamente. Obvio que por cuanto que estas son las tablas, los 10 mandamientos, es el cabod y lo que se merece. Pero también es algo material. También. O sea, lo espiritual es los conceptos, lo que está escrito, ¿no? Es lo que se dice que las tablas se rompieron y las letras volaban. Eso es el. Bueno, 13 versículos. Mira cuántos versículos hay en total del arca. 13 versículos. Y el número 13 representa pacto. Así que está bueno que sea 13. 13 es bar mitzvah, ¿no? 13 es pacto. 8 veces aparece la palabra Aarón, arca. 8 también es una palabra de pacto, brit milá. El número 13 y el número 8 son pacto. En total, 13 más 8, 21, que también es un nombre cabalístico, no cabalístico, que tiene mucho poder. De gematría. Un nombre que tiene, claro, que tiene mucho significado, que es el nombre de Eye, ayer Eye, soy el que soy, suma 21. Tenés el 13, que es pacto, 8 que es pacto, 21 que es soy el que soy. 8 veces nos habla del arca. ¿Está bien? ¿Está bien? Dijimos. O sea, ahora 21 por 8 en total da 168. ¿Qué es 168? 168 son el total de palabras que utiliza para la construcción del arca. O sea, no solamente tengo 13 versículos, también tengo 168 palabras, que sería como 21, soy el que soy, por 8 veces que aparece la palabra arca. En conclusión, esto viene a reforzar la idea planteada, que Dios está con el pueblo por medio del arca. Obvio, siempre que vamos en el camino de Hashem, porque puede estar en el medio del arca y si me equivoco, si voy mal, pero eso es lo que representa el arca, que Dios está con nosotros. El templo es que Dios está con nosotros. Eso del templo es habitaré entre ustedes. ¿Por qué es tan importante que se construya el Beit HaMikdash? Porque es como sentir mucho más la presencia divina cerca nuestra. ¿Se entendió? Está mucho más cerca, se entendió perfecto. Muy bien. Muy bien, nos quedan 2 minutos para decir algo más chiquitito. Que tenemos las vestimentas del Cohen. Yo no sé si la vez pasada lo remarqué o no. ¿Lo remarcamos? Acá están las piedras con los nombres de las tribus. ¿Está bien? Acá el efod era la vestimenta que tenía el Cohen, y acá también tenía los nombres de 6 tribus y los nombres de 6 tribus. ¿Está bien? Los nombres de las tribus en el medio, los nombres en el pecho, mirando al corazón, los nombres de las tribus en los hombros. Y aquí tenía la vincha, se llama tzitz, otro que interesante, que decía, Kodesh la Hashem, consagrado a Dios. No lo dijimos la vez pasada, ¿no? No quiero repetir. ¿Lo dijimos o no? Bueno, entonces tenemos el corazón, los hombros y la cabeza. Acá va. En el corazón, el Cohen Gadol tiene que tener a el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué hace el sumo sacerdote? ¿Por quién responde? ¿Por quién se preocupa? Por todo a Israel. ¿Por qué todos lo querían tanto a Aarón a Cohen? Porque Aarón a Cohen como que pide por él, pues, pero él les enseña y va. Él como que aboga por Israel, ¿no? En el corazón del Cohen Gadol está Israel. En los hombros, Israel. O sea, el Cohen Gadol es responsable del pueblo de Israel. Buenísimo. Y en la cabeza, sagrado, consagrado a Hashem. Ahí está. ¿Quién es lo principal de todo? ¿Quién es el centro de todo? ¿A quién debo llevar? El pueblo de Israel para conectarse con Dios. Por eso en la cabeza, Dios. En el corazón, Israel, y en los hombros, Israel. Está bueno, me parece la construcción de, ¿no? Es Sí. como, Beshem Ambro la digo, la escuché del Rab, el Rosh Yeshiva de Mahon Meir. El Rosh Yeshiva de Mahon Meir, un tzadik. Y Raf, una pregunta que nos ha quedado ahí en el tintero. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora todo el templo, toda la historia del templo, justo después Perfecto, de... exacto. ¿Por qué ahora? Muy bien, no la contestamos. Bien, presta atención. Veníamos hablando, Dios nos quiere entregar la Torah. Nos entregó toda la Torah. ¿Está bien? Nos entregó la Torah. Ahora tenemos que seguir viaje a la tierra de Israel.
Pero el tema, toda esa experiencia que tuvimos en el Ar Sinai, que es la revelación divina, que eh, la vamos a extrañar, no la vamos a tener más, ¿qué va a pasar? Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a construir un santuario que va a ser como el monte Sinaí que va a ir con ustedes. Ah, qué bonito esto. Anda. Y ahora el monte Sinaí sigue con nosotros todo el tiempo, porque ahí estuvo la revelación al principio y ahí va a seguir estando la revelación con nosotros. Entonces, como que todo el Betamigdash sería como una maqueta, o si querés la que más es parecida es el altar, ¿no? El altar que está afuera es un altar como la montaña, de piedra y tierra, como el monte Sinaí, tiene una esplanada, o sea que es como que está subiendo al monte de Sinaí. También estaban los Kohanim, los 70 ancianos que subieron, el Kohen también sube. Estaba el fuego arriba todo el tiempo, como en el monte Sinaí, el incienso, la nube, es como Vamos, el monte Sinaí sigue con nosotros. ok, construimos un pequeño monte Sinaí que podemos llevarnos Exactamente. y Y de es, ahí seguimos para Israel. Y cuando en Israel construyamos el Betamigdash, también vamos a recordar que en el Betamigdash el monte Sinaí para siempre. aquello que pasó allí, ¿no? Es como que sigue con nosotros. ¿Se entendió? Me, Buena. me Bueno que encantó, Raf. prestaste atención que no habíamos respondido. Genial. Me, Y me bueno, encantó, Raf. bueno, Perfecto, espero que les haya gustado. La verdad precioso. que estudiamos muy lindo y se llevan, hay conceptos de emuná, conceptos de fe, conceptos de metafísicos y espirituales y conexión con Dios, que es todo el objetivo, ¿no? Hashem es el rey de los reyes y está entre nosotros. Me gustó. Muy Muchas bien. gracias, Seguimos Raf. la semana que viene, si Dios quiere. Seguimos la semana que viene. No olvidaros de suscribiros si habéis llegado hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Un saludo y Saludos. nos vemos. Chao, Raf. A Gracias. ver, Chao. un abrazo.